Bueno, buenas tardes para todos los que se están conectando a esta hora. Bienvenidos a esta última charla de salud financiera, en donde cerramos pues como un ciclo de charlas importantes que tuvimos durante el año. Yo creo que aprendimos bastante. Yo sé que hay personas que estuvieron desde las primeritas, que obviamente también se conectan según su tema de interés. Y pues aquí estamos cerrando el año con una charla importante, con temas importantes que yo sé que a muchos les llama la atención y que más pues que tenemos acá nuevamente a Jaime Jaramillo, que es el experto en el tema, que nos va a brindar todos esos conocimientos para prepararnos para esa inversión. Entonces, digamos que partimos de que tuvimos conceptos básicos en temas de finanzas y aquí ya tenemos esa información para poder empezar a invertir. Obviamente sabemos que esto es un camino largo, ya Jaime nos contará pues que eso no es con una sola charla de una hora que nos brinda Fondo Presente, pero yo creo que sí es un abrebocas importante para los que estén interesados en este tema. Entonces, Jaime, nuevamente bienvenido, muchas gracias por estar en este espacio y adelante. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muy bien, chicos, déjenme, les voy a compartir acá la pantalla. Muy bien, ahí están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Se ve la presentación? Bien. Sí, Jaime, se ve. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar, digamos, como de ciertos conceptos para prepararnos para invertir. Y desafortunadamente la gente cree que invertir es simplemente tener un dinero y meterlo en algo para que eso me vaya a rentar, ¿ok? Y resulta que no todas las inversiones son para todo el mundo, número uno. Número dos, de la calidad de las inversiones depende la calidad de nuestras preguntas. Es decir, antes de invertir, antes de poner el dinero en cualquier tipo de inversión, tenemos que entender muy bien cómo funciona esta inversión. Entonces hay que hacer muchas preguntas de la inversión, pero las personas, un poco en su impaciencia, ¿okay? Pues solamente se preguntan dos cosas: cuánto hay que poner y cuánto me voy a ganar. ¿Okay? Es un fenómeno, no sé cómo calificarlo, yo creo que es un fenómeno muy psicológico, muy emocional, el tema de la inversión. O sea, probablemente llevamos muchos años sin invertir, probablemente llevamos muchos años en el modo, digamos, de la mayoría de las personas. Dicho sea de paso, en Colombia solamente el 2% de las personas invierten en la bolsa. Solo el 2% de los colombianos tienen inversiones en bolsa. En países como Estados Unidos, el 50% de la gente tiene inversiones en la bolsa. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en Colombia somos más, digamos, más amantes de invertir en propiedad raíz, por ejemplo, o en CDTs. Pero cuando ya se decide la gente a invertir en bolsa, o en CDTs, o en propiedad raíz, ¿ok? Es como que nos coge un afán. Es decir, como yo no había invertido nunca, entonces ya, tenemos que ir ya y hacer y afanarnos. Y resulta que la calidad de las inversiones dependerán primero de las preguntas que nos hagamos, es decir, de la calidad de la investigación que hagamos de la alternativa de inversión y de la paciencia que tengamos, porque desesperarnos, correr, lo único que nos lleva es a tomar decisiones que no son tan acertadas. Y antes de invertir, ¿sí? Pues hay unos consejos y es, miren, número uno, antes de invertir, organicemos nuestras finanzas, porque es que resulta que mucha gente cree que la inversión es la tabla de salvación de nuestras finanzas. Entonces, si estoy endeudado, invirtamos para salir de la deuda.
y ese no es el camino. La inversión es algo que se tiene que hacer después de organizar nuestras finanzas. La inversión es una tarea que se tiene que hacer después de pagar las deudas malas. Porque no tiene sentido, y tal vez lo hemos mencionado en otras charlas, no tiene sentido si yo tengo una deuda de tarjeta de crédito a una tasa del 25, irme a hacer una inversión que muy probablemente me va a rentar menos que lo que me cuesta la tarjeta de crédito, ¿sí? O para que me rente más que lo que me me cuesta la tarjeta de crédito, tendría que asumir un riesgo muy alto, pero la deuda de la tarjeta sigue ahí. Entonces, si yo asumo un riesgo muy alto, pues tengo también posibilidades de no ganar o de perder, pero la deuda sigue ahí. Entonces, una de las mejores inversiones que existen cuando yo estoy empezando a organizarme financieramente, la mejor inversión que existe es pagar nuestras deudas, sobre todo aquellas deudas que son muy altas. Entonces, punto número 1, primero antes de invertir hay que organizar o sanar sus finanzas. Segundo, hay que entender que las inversiones, todas, tienen riesgos. Todas. No hay inversión sin riesgo. Es más, espérense un segundo. Es más, hay incluso los CDTs tienen riesgos, que es una de las inversiones que son consideradas más seguras, más manualitas, las más por donde arranca mucha gente. Incluso los CDTs tienen riesgos, pero hay que conocer esos riesgos, no asustarnos con el riesgo. Y ya vamos a ver cómo son esos riesgos y cómo se miden los diferentes riesgos. Tercero, tenemos que hacernos las preguntas correctas. Y cuarto, tenemos que ser un poco pacientes, porque muchas veces nos desesperamos, es como si la plata nos picara y entonces metemos la plata en lo primero que se aparece. Y antes de tomar una decisión de inversión, pues hay que analizarla con calma. ¿Listo? ¿Qué significa sanar nuestras finanzas? Haber eliminado las deudas malas, tener un presupuesto controlado y de alguna manera que se cumpla para no llevarnos sorpresas. Entonces, le pasa a mucha gente que se emocionan al momento de arrancar a invertir y entonces cogen y dicen, ay, venga, me sobró tanta plata, pum, y metieron ahí en un CDT, ¿sí? A 6 meses. Y como no tienen un buen presupuesto bien estructurado, resulta que en 2 meses tenían que pagar el seguro del carro o el SOAT, ¿sí? Y pusieron el dinero invertido a 6 meses. Y entonces, si no tengo el presupuesto bien organizado, en 2 o 3 meses voy a necesitar ese dinero y lo invertí a 6 meses y entonces ahí me va a tocar ir a recurrir a la deuda. Entonces no hiciste nada porque te tuviste que endeudar para pagar un gasto que debía estar bien organizado en tu presupuesto, pero la plata está invertida a más plazo que si la sacas vas a perder. ¿Okay? Entonces, o muchas veces no la puedes sacar, tienes que esperarte hasta los 6 meses. Entonces, lo primero es organizar muy bien esas finanzas, pagar las deudas malas, tener un presupuesto controlado, buen control de presupuesto y entender que ese ahorro lo vamos a dejar allí invertido por un buen tiempo. ¿Sí? Por un buen tiempo. Porque en inversiones el tiempo es clave. Lo más importante, lo que más genera, digamos, ganancias, es el tiempo. ¿Ok? Nosotros déjenme, yo miro acá, voy a compartir esta otra pantalla. Ya habíamos visto este cuadrito, yo creo, ¿cierto? Pero quienes no lo vieron en su momento. Miren, imagínense que ustedes tienen un niño que acaba de nacer, ¿sí? Tengo 0 años.
y como padres deciden hacerle una inversión de 4 millones de pesos a ese hijo. ¿Listo? De tal manera que ese hijo, a una tasa del 9,5%, inflación, y ahorita vamos a ver lo que es la tasa real, inflación más 9,5, ¿ok? Ese niño que tiene 0 años, que acaba de nacer, cuando tenga 60, esos 4 millones de pesos se habrán convertido en 926 millones de pesos de hoy, equivalentes a 926 millones de pesos de hoy. Son 60 años. ¿Okay? Ahora, si en lugar de decir que esa plata se va a quedar hasta el año 60, se va a quedar solamente hasta que cumpla 18 años, miren la diferencia. De 900 millones pasa a 20. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que en inversiones el tiempo lo es todo. ¿Okay? Al principio, y ese es el poder del interés compuesto, al principio, los primeros años, va a ganar poco, pero eso se va a ir capitalizando. Y en la medida en que se va capitalizando, cada vez la ganancia va a ser mucho más grande, porque yo voy sumando rendimientos. Y al ir sumando rendimientos, mi capital va creciendo y cada vez los rendimientos van a ser mucho más grandes y crecen de manera exponencial. ¿Sí? Miren, si yo digo de 18, vamos al doble, 36, uno diría, si se queda 36 años, pues acumularía 40 millones, el doble que si se queda 18. La realidad es que miren lo que pasa, acumula 5 veces más. Pasa de 20 a 104. No es lineal, es exponencial. Entonces el tiempo es vital al momento de invertir. ¿Bien? Por eso es que uno debe, cuando está pensando en invertir, casi que debe olvidarse de lo que metió y dejar que la magia del interés compuesto y el tiempo hagan su magia. ¿Listo? Y por último, chicos, yo siempre pongo esta analogía, porque la gente me pregunta, oiga, ¿qué tengo que hacer para invertir? Es que yo nunca he invertido, ¿ok? Y yo les contesto siempre con esta analogía. Ven, si tú no sabes manejar, ¿qué haces antes de comprar el carro? Aprendo a manejar, ¿no? Primero aprendo y después saco el pase y luego compro el carro. Lo mismo pasa con las inversiones. Primero aprendo sobre inversiones y luego me lanzo a invertir. Porque es que cuando uno se lanza a invertir sin el conocimiento adecuado, no está invirtiendo, está apostando. Porque no conoce los riesgos, no conoce cómo funcionan las inversiones y ahí es donde uno pierde dinero. Bien, entonces cuando pagamos las deudas malas, ahora sí vámonos a invertir. Ya nos quitamos el lastre de las deudas y entre otras cosas, esas deudas malas, que ya lo hemos visto en otras charlas, cuando la deuda es mala y cuando es buena, y cuándo vale la pena pagarlas o cuándo vale la pena dejarlas más tiempo y usar los excedentes que tengamos para invertir. Entonces, ahora sí, cuando ya salimos de las deudas malas, nos vamos a ir a invertir. ¿Qué es lo que buscamos cuando invertimos? Lo que buscamos cuando invertimos, lo más importante que queremos es ganarle a la inflación. ¿Okay? Lo que quiero yo cuando invierto es ganarle a la inflación, porque la inflación es el enemigo de nuestro dinero. La inflación nos hace que nuestro dinero todos los meses valga menos plata, que tengamos menos capacidad de compra o menos capacidad de consumo. ¿Sí? Y como yo lo que quiero es dejar de consumir hoy para consumir más adelante, pero si yo voy a consumir lo mismo que consumo hoy, pues ¿para qué me espero? ¿Ok?
más bien lo consumo ya y me doy gusto ya. En otras palabras, si yo me quiero comprar este celular hoy, ¿sí? Y yo decido no comprármelo, sino que guardo el dinero y lo invierto, yo esperaría que dentro de un año me pueda comprar el mismo celular y me sobre dinero para comprar otra cosa o para seguir invirtiendo. La única manera de lograr eso es que mi inversión sobrepase la inflación para poder tener el mismo poder adquisitivo, pero que la sobrepase y digamos que ahí como haciéndole el símil con el fútbol, mientras más goles le metamos a la inflación, mejor. Es decir, mientras más arriba de la inflación esté la inversión, mucho mejor. Esos goles, digamos, es lo que se conoce como la tasa de interés real. ¿Ok? Entonces, y aquí quisiera conversar con alguno de ustedes, algún voluntario o voluntaria que levante la mano y hable conmigo un segundo. A ¿Voluntario o ver, voluntario? ¿quién quiere aprovechar? Estamos tímidos. Sí. Bueno, Natalia, Jaime, ven, si quieres yo Vea, quiero. vea, Sergio. dale, Atienda. diga nomás, Sergio, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú, Jaime? Bien, Sergio, mira, este es el gráfico de inflación, ¿listo? Esta es la inflación desde el año 2020 hasta el año 2025, ¿listo? Principios del 2025 o mediados del 2025. Entonces, la inflación por allá en el año 2020, 2021 estaba por debajo del 2%, ¿ok? Esto fue, digamos, época de post-pandemia. Okay. Y luego, por efecto de lo que sucedió después de pandemia, que fue que todos salimos a la calle a consumir y a comprar. Durante pandemia no gastamos, incluso los hogares generaron ahorros, aquellos que mantuvieron sus empleos, generaron ahorros porque no estaban gastando. Después de pandemia salimos a gastar como locos. Entonces, al salir a gastar, todo el mundo tenía plata, al salir a gastar como locos, la inflación subió. Esto por una razón muy sencilla y es que las empresas no son capaces de producir al mismo ritmo que la gente sale a comprar. ¿Listo? Entonces hubo un desequilibrio. Y la inflación, y esto fue un fenómeno mundial, esto no fue solamente de Colombia. Entonces la inflación llegó al 13%, ¿ok? Incluso un poco más arriba. En esa época, los CDTs estaban al 18. ¿Listo? ¿Cuánto, si la inflación está al 13 y el CDT está al 18, cuánto nos ganamos realmente? 5. 5 puntos. Perfecto. Entonces, la ganancia real o el interés real de esta inversión en esta época, cuando la inflación estaba al 13 y los CDTs estaban al 18, era el 5%. Este es el interés real. ¿Listo? Ok. Hoy el IPC está al 5.5. ¿Ok? ¿A cómo están los CDTs hoy? Al 8.5. Del fondo, ¿a cómo están, Marcela? Natalia. Los CDTs es hasta 10.78. Ok, 10.5. Están los CDTs del fondo, más o menos. Ujú. ¿Cuánto nos estamos ganando hoy? 5. Ok. ¿Cuál CDT es mejor? ¿El del 18 o el del 10.5? Son iguales. Son iguales. Exactamente. Entonces, hay algo que la gente, cuando empieza a invertir, ¿sí?
cae muy fácil en ese error. Y es que los CDTs están al 10%, ya no vale la pena. No, sí vale la pena. Es que antes estaban al 18%, sí, pero la inflación estaba al 13%. Finalmente estás ganando lo mismo. Lo que uno tiene que fijarse cuando va a invertir es la tasa real que yo me estoy ganando. ¿Sí? Entonces, primer concepto para invertir, ¿cuál es la tasa real? Siempre debo comparar con la inflación del momento. Entonces, si yo tengo una inflación del 2 o 3% y mi CDT está al 4%, pues me estoy ganando 2 o 1. Tal vez ahí no vale la pena, ¿sí? Porque me estoy ganando muy poquito por encima de la inflación. Cuando yo me empiezo a ganar el 5%, ya suena un poco más interesante, ¿sí? Y ahorita vamos a ver que cada tipo de inversión tiene una rentabilidad por encima de inflación diferente. Muy bien. Entonces, primer concepto que quiero que quede muy claro. No es la tasa completa, no es la tasa nominal, no es la tasa efectiva, es la tasa real lo que nos debe importar a nosotros como inversionistas. Porque esa tasa real es la que me va a generar en el largo plazo la ganancia, digamos, real. Lo otro, lo único que va a hacer es compensarme el poder adquisitivo del dinero por la inflación, lo que perdemos por la inflación. Me lo compensa, pero no me estoy haciendo más rico, no me estoy haciendo, no tengo más capacidad de comprar más cosas, compro lo mismo. Y pues para eso me lo compro hoy y no me espero un año para comprármelo, o 2 o 3. Me compro las cosas ya, retribución inmediata porque no tengo premio. Pero si yo tengo una tasa real positiva, pues mientras más alta sea la tasa real, más cosas voy a poder comprar en un futuro. Entonces, lo que me debe importar como inversionista es la tasa real. Primer concepto. ¿Listo? Ahora, fíjense cómo voy a dejar de compartir acá y vamos a compartir nuevamente la hojita, la simulación. Fíjense cómo hablamos inicialmente del tiempo, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene 30 años, que invierte hasta los 60 y que invierte 400.000 pesos mensuales. ¿Listo? A una tasa del 5%, esa persona real, es decir, en CDTs, que están más o menos entre el 4 y el 5% normalmente. Esa persona va a, esperen un segundito, esa persona va a acumular, ¿sí?, 326 millones de pesos, invirtiendo cada mes 400.000 entre los 30 y los 60 años, va a acumular 326 millones de pesos a una tasa del 5%. Pero si tenemos una alternativa de inversión que me dé el 6, no el 5, sino el 6, empiezo a acumular cada vez más. Y si me da el 7, ya me subo a los 467 millones. Y si me da el 9, me subo a los 680. Y si tengo una alternativa de inversión que me da el 10, llego a los 825 millones de pesos. Entonces, dos temas en inversión que son muy importantes: el tiempo y la tasa real. ¿Okay? Mientras más alta sea la tasa real, fíjense que en el 5% de tasa real acumulo 326. Y uno pensaría que si duplico la tasa, es decir, paso del 5 al 10, pues voy a tener 650. Pero no es así. Si paso del 5 al 10, me subo a 825 millones de pesos. Hay un efecto multiplicador, ¿sí? No es lineal, vuelvo y digo, igual que con el tiempo.
no es lineal. Si ahorro el doble del tiempo, no voy a tener el doble de plata. Voy a tener mucho más del doble. Si mi tasa de interés real es el doble, no voy a tener el doble de plata. Es muchísimo más el efecto. ¿Ok? ¿Queda claro ese concepto de inversiones? Es muy importante. ¿Por qué? Porque es que la gente, desafortunadamente, mucha gente cree que es que invertir es ganar rapidito. O sea, que yo meto una plata hoy y que en un año ya soy rico. ¿Okay? No. Yo puedo llegar a tener muy buen dinero, pero toma tiempo. No es rápido. Pero cuando ya pasa cierto tiempo, se acelera. Lo difícil es esperar el tiempo inicial, ¿sí? Los primeros años es lo más difícil. Y en los primeros años, ojalá pueda hacer el mayor esfuerzo posible por poner a invertir mucho más dinero. Si yo pongo 1.000.000 de pesos el primer día y me siento a esperar, pues no es tan efectivo como si yo pongo 1.000.000 de pesos ya y pongo 200.000 pesos cada mes y luego dentro de 6 meses con la prima vuelvo y pongo 1.000.000 de pesos más y así voy en los primeros años, voy metiendo dinero y ya ahí sí empieza a acelerarse en la medida en que va pasando el tiempo, empieza a acelerarse esa acumulación de riqueza. ¿Ok? Tiempo y tasa real, dos conceptos importantes al momento de invertir. Bien, ahora vamos a compartir nuevamente la presentación. Y vamos a ver cuántos tipos de inversión existen. O sea, hay muchos tipos de inversión, pero hay 3 grandes grupos. ¿Okay? Y cada grupo tiene diferentes tipos de inversiones que pertenecen a ese grupo. Entonces, están el grupo de renta fija, donde podemos encontrar los CDTs, los bonos. Los CDTs son certificados de depósito a término, los bonos, que son títulos que emiten las empresas o los gobiernos, que son títulos de deuda. Es decir, cuando yo compro un bono, le estoy prestando dinero a una empresa o le estoy prestando dinero a un país. ¿Okay? Están los fondos de inversión, que son portafolios que tienen muchas inversiones allí metidas. Es como una especie de bolsa con muchos tipos de inversiones allí metidos, diversificados, que son administrados por profesionales que se encargan de hacer las inversiones por nosotros, y nosotros lo que hacemos es entregarle el dinero a estos fondos para que esos fondos administren las inversiones. ¿Okay? Ahí están los fondos de pensiones voluntarios, ahí están los fondos de cesantías, ahí están las fiduciarias, las fiducuentas. ¿Okay? Y hay préstamos garantizados. ¿Okay? Estos son como los más importantes. Hay otro montón de figuras que se pueden, pero que nos demoraríamos muchísimo explicándolas y mencionándolas. Hay préstamos garantizados donde yo le presto un dinero a una persona o a una empresa a cambio de que me entreguen una garantía. Los más conocidos son las hipotecas. ¿Okay? Y hay empresas dedicadas a ese tema. Entonces hay una empresa, por ejemplo, que se llama Sureti, ¿okay? Que la pueden encontrar en Instagram y en redes sociales, Sureti con S. Y Sureti lo que hace es que busca personas que necesitan dinero, que les presten dinero y están dispuestas a entregar en garantía una hipoteca. ¿Okay? Todo tiene dinero con una garantía, sigo teniendo riesgos, pero el riesgo se mitiga. Yo no puedo eliminar el riesgo. ¿Okay? Yo puedo mitigarlo, pero eliminarlo siempre va a haber riesgo de que no me paguen. Y si no me pagan, pues tengo que entrar a ejecutar la garantía, pero eso se va a demorar, tiene que haber un juicio, tiene que haber un juzgado, tiene que haber un juez, tiene que haber un proceso legal para yo poder ejecutar esa garantía.
¿sí? Y eso se puede tardar un tiempo. Y entonces voy a estar un tiempo sin recibir intereses y con mi capital ahí enredado o embolatado, ¿sí? Pero si yo tengo un crédito con garantía, sé que voy a recuperar mi dinero tarde que temprano. Si yo tengo un crédito o le presté plata a alguien sin garantía, ¿qué pasa el día que esa persona no me pueda pagar? Tuki tuki lulú. Yapper, como dicen los adolescentes. No, pa, usted ya, yapper, ya perdió. ¿Sí? ¿Listo? Cuando uno se va a meter a invertir prestando dinero, si no tiene garantía, chicos, es riesgosísimo, muy riesgoso. Porque el día que no te puedan pagar, tú no puedes obligar a la persona. ¿Sí? Podrías entrar a hacer un proceso, venir, que entonces lo voy a demandar y que yo tengo el pagaré y que tengo un cheque firmado, yo no sé qué, pero ¿y si la persona no puede pagar, no tiene trabajo? No lo puedes obligar. ¿Bien? Bien. Luego viene el segundo grupo de inversiones, que son los inmuebles. Y acá vuelve y juega, hay muchos tipos de inmuebles. Nos han vendido la idea de que los inmuebles, ¿sí? Los únicos inmuebles que conocemos es la vivienda tradicional. Y les tengo una mala noticia. La vivienda, bueno, esta renta fija, ¿sí? Renta alrededor, en términos reales, o sea, la tasa real de la renta fija está entre el 4% real y el 6% al año. ¿Sí? Hay algunos bonos que nos dan más o menos el 6%. Estos préstamos garantizados pueden dar una tasa mucho más alta, ¿cierto? Obviamente tienen un riesgo también mayor, pero pueden llegar a dar incluso un 10% real. ¿Ok? Real, es decir, inflación más 10. ¿Listo? Bien. En inmuebles, las rentas tradicionales, es decir, el apartamento de renta tradicional, renta entre el 4 y el 5% al año. No rentan más. En Colombia no rentan más de eso. Y aquí viene un tema que yo ya les he dicho varias veces. Yo vivo en arriendo, no quiero comprar casa, tengo el dinero para comprarla y no la voy a comprar por un tema de inversión, porque tengo mi dinero invertido en otros activos con mejor rentabilidad real que me pagan la renta de mi apartamento donde yo vivo, ¿sí? Y me sobra dinero para seguir invirtiendo. Entonces, hay que echar los números, ¿sí? Jennifer, preguntas. Sí, Jennifer nos dice, no entiendo bien lo de la tasa real, no es igual a la tasa efectiva anual. No, Jennifer, lo hablábamos ahora cuando explicamos y mostramos el gráfico de la inflación. La tasa real es lo que sobrepasa la inflación. Es decir, tú coges la tasa efectiva anual, vamos a poner un ejemplo, volvamos a poner el mismo ejemplo de ahora, el CDT, ¿ok? El CDT del fondo de empleados está pagando el 10.5%. Esa es la tasa efectiva anual. Y la inflación está en el 5.5%. La tasa real es el 5%. ¿Qué es la diferencia entre la tasa efectiva anual y la inflación? Es lo que yo me gano por encima de la inflación, es la tasa real. Y la tasa real es importante porque es la ganancia que uno realmente obtiene después de recuperar la pérdida del poder adquisitivo que te da la inflación. Entonces, la inflación te quita poder adquisitivo, te quita dinero la inflación. Entonces, yo con la tasa efectiva, una parte de la tasa efectiva lo que hace es recuperar el poder adquisitivo de tu capital. Y lo que excede es tu ganancia real. ¿Sí? En otras palabras, Jennifer,
Si tú tienes 100 millones de pesos en un CDT al 10%, al final del año te van a entregar 10 millones. Si tú esos 10 millones te los gastas, porque son los intereses, te estás empobreciendo. Tú de esos 10 millones, si la inflación es el 5, tienes que guardar 5, ¿ok? Y capitalizarlos para mantener el poder adquisitivo de tu dinero y solo te puedes gastar 5. Si no, te vas a empobrecer. ¿Bien? ¿Te quedó ya claro, Jennifer, o no? Bien. Entonces, volviendo al tema, la vivienda tradicional renta en tasa real entre el 4 y el 5% al año. Las viviendas de rentas cortas rentan aproximadamente entre el 8 y, si son buenas, entre el 8 y el 12% si es excelente. ¿Cuál es el problema de las rentas cortas? Que tienen más riesgo. ¿Por qué? Porque yo tengo un contrato de arrendamiento de un día, 2 días, 3 días, una semana, 15 días. Me desocupan el apartamento y tengo que volver a rentarlo. Entonces es mucho más fluctuante. Pero si yo tengo un buen apartamento de rentas cortas, bien ubicado, con un operador, porque además yo nunca recomiendo hacerlo directamente uno, es muy complejo, es un negocio difícil de hacer, arrancando porque tengo que atender al turista extranjero que me llama a las 2 de la mañana diciéndome que botó las llaves. No sé quién estará dispuesto a levantarse acá a las 2 de la mañana para ir a llevarles las llaves al inquilino. Yo no. Entonces, normalmente nosotros lo que recomendamos es contratar un operador profesional que le maneje a uno el negocio del Airbnb. ¿Okay? Entonces, pero una propiedad de rentas cortas bien manejada nos da entre el 8 y el 12%. Hay otro modelo que se llaman las rentas medias, que son contratos entre un mes, ¿sí? De un mes hacia arriba y digamos en promedio 6 meses. ¿Sí? Estos contratos de rentas medias son contratos que dan, propiedades que dan alrededor entre un 7% y un 9%. ¿Sí? En promedio un 8%. Un apartamento de rentas medias. ¿Por qué da más? Porque primero son amoblados y segundo cubren un nicho de mercado de gente, digamos, nómadas digitales, por ejemplo. Llega una persona que viene a Colombia y entonces va a estar 3 meses, ¿ok? Necesita un apartamento donde no le pidan codeudor, no le pidan fiador y además de eso esté amoblado porque él está de paso. Entonces son apartamentos que uno puede alquilar mejor o una tarifa mejor, una renta mensual mucho más alta que si los hiciera por rentas tradicionales. Entonces son apartamentos que rentan entre el 7 y el 9% real. ¿Okay? Hay locales comerciales que se están rentando alrededor del 8 o 9%, oficinas también algo parecido, hay fondos inmobiliarios, hay mucha variedad, chicos. Hay muchísima variedad de inmuebles. No se queden solo con la vivienda tradicional, porque es que la vivienda tradicional les renta entre el 4 y el 5%. ¿Y qué tal si yo en lugar de tener vivienda tradicional tengo un negocio de rentas medias? ¿Sí? Un apartamento que yo se lo alquile, especializado en alquilárselo a recién separados, por ejemplo. ¿Alguien se ha separado acá? Levante la mano. ¿Quién se ha separado? O que nadie. Todos son muy juiciosos, qué bueno. Bien, yo sí me he separado, ¿no? Y cuando uno se separa está embalado. Porque si uno se va de la, o sea, si es el que se va, ¿sí? Vení, salí de la casa con la ropa.
Necesito una solución rápida para vivir, donde yo pueda vivir, que esté amoblado, que tenga nevera, que tenga televisor, que tenga todas esas cosas. Entonces, una persona recién separada es un nicho de mercado para este tipo de apartamentos, mientras se organiza. Entonces, venga, yo le hago un contrato a 6 meses o a 3 meses. ¿Okay? Yo tengo un amigo que tiene ese negocio montado para recién separados y tiene permanentemente ocupados los apartamentos. Y se va uno porque ya consiguió, o porque volvió con la esposa, o porque volvió con el esposo, porque a veces son mujeres también, y esa persona se va y llega otro. Y mantiene los apartamentos, tiene como 3 o 4 apartamentos enfocados en ese nicho de mercado y mantiene los apartamentos ocupados y tiene rentas mucho más altas que la renta tradicional. Bien, muy bien. Ahora, viene el grupo de la renta variable. La renta variable, que son las acciones, ¿sí? Los ETFs y los fondos indexados, ¿okay? Y las criptomonedas tienden a tener una rentabilidad más volátil, es decir, hay veces está muy alta, a veces está muy bajita, a veces está negativa, ¿sí? Pero cuando uno hace el promedio en el tiempo, esta rentabilidad es mucho más alta que todas estas otras. ¿Ok? Por una razón muy sencilla. ¿Qué es lo que genera riqueza en el mundo? Las empresas. ¿Sí? Porque las empresas son las que producen bienes, las que producen servicios, o sea, las que venden bienes y servicios. ¿Ok? Generan empleo. El empleo que generan genera demanda a su vez y entonces todos ganamos. Si no hubiera empresas, nadie ganaría dinero. ¿Mm? No habría cómo mercar, tendríamos que estar todos viviendo en el monte cosechando nuestros propios alimentos. ¿Okay? Entonces, las empresas es lo que genera riqueza en el mundo. Gracias a las empresas progresamos. Gracias a las empresas tenemos el bienestar que tenemos hoy en día en la sociedad. Si no hubiera empresas, no habría riqueza. Entonces, invertir en empresas, invertir en acciones, es una de las cosas más rentables en el largo plazo que existe. ¿Bien? Y las acciones, ¿sí? Dependiendo de las acciones, digamos que arrancan alrededor, en términos reales, entre el 8 y de ahí para arriba puede ser un montón más. Un montón más. ¿Sí? Una de las acciones que a mí más me gusta del mercado de Estados Unidos es la acción de una empresa que es administrada o que fundó un señor que se llama Warren Buffett. No sé si lo han oído, lo han oído por ahí mencionar. ¿Sí? El señor Warren Buffett fundó una empresa que el símbolo de esa empresa es BRK.B. Si ustedes buscan en Google, diga, déme el precio de las acciones de BRK.B, ¿sí? Y ahí les va a sacar esa acción, que es Berkshire Hathaway. Esta acción, esta empresa, ha rentado un 18% real en los últimos 60 años. 18%, es decir, inflación más 18. Eso es un tarrao. Eso es un montón. Y uno dice, pues bueno, tampoco, 18 tampoco es tanto. Eso es un montón de dinero. Y les voy a hacer aquí el cálculo con esa tasa real del 18. ¿Cómo sería si yo hubiera invertido hace 60 años? Es decir, cuando yo nací, vamos a hacerlo desde que yo nací, a los 0 años, y tengo 56 años. Si mis papás hubieran invertido $1,000, $1,000 en ese momento, $1,000, solo ahí, y lo hubieran dejado allí quieto,
al 18% en términos reales, hoy tendría yo 10 millones de dólares en 56 años. Eso es un montón. Yo por eso amo las acciones, ¿sí? Porque las acciones son lo que generan riqueza de verdad en el mundo. $1,000 cuando yo nací, hace 56 años, invertido en la empresa de Warren Buffett, que se llama Berkshire Hathaway, hoy tendría 10 millones de dólares. Pero mis papás, en lugar de haberme invertido esos $1,000, me hicieron fiesta de bautizo. Y probablemente se gastaron los mismos $1,000. ¿Les parece contundente esta cifra o no? ¿Quién Ya tiene niños reclamarle a los pequeños? 60 años a los papás que le hicieron fiesta de bautizo por $1,000 en vez de haberse puesto a rapar cuando tuviera 60, tuviera $10,000. En Jackson Hole, Wyoming, Dan tiene una empresa de alimentos que no vende carne tradicional. Vendemos carne de búfalo, de alce y de jabalí, todo animal silvestre que se pueda cazar. Dan compró su empresa hace casi 20 años y la convirtió en el sitio Jaime. Ya me estoy comunicando con él para averiguar qué le pasó y restablecer pues el evento. Nati, yo veo un Jaime eh, en el público, no sé si será el que se conectó a otra cuenta. ¿Cuál? ¿Era ese que no tiene apellido? Hola, Natalia. Hola, ¿dónde estás? Ya, se cayó el internet y me sacó y volví a entrar, pero no me escuchaban. Ahora sí me Ah, escuchan. ok, ya, sí. Muy bien. Entonces, ¿en qué parte nos quedamos? A ver. En que En la parte de las acciones. escucharon el cuento de que si mis papás hubieran invertido $1,000 en Sí, la lo empresa de escucho, lo Buffett. escucho. Sí, Ahí. hasta ahí no nos quedamos. Ok, listo. Entonces, si mis papás hubieran invertido esos $1,000 en lugar de hacerme una fiesta de bautizo, ¿sí? Yo hoy tendría 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Durante 56 años sin tocarlo, es decir, tasa real muy alta y tiempo. ¿Listo? Y todavía estamos preocupados por la pensión. La pensión la podemos construir nosotros con las inversiones. Porque si yo desde muy joven, y ojalá desde muy joven empiezo a hacer esas inversiones y dejo la plata allí reinvertida siempre, sin tocarla, cuando llegue el momento de pensionarme,
con buenas empresas, con buenas acciones o incluso con buenas propiedades, y lo voy a hacer en propiedad raíz, y todo lo que produzcan lo reinvierto y lo reinvierto, ese dinero, cuando yo ya tenga 50 y pico de años o 60 años, estoy seguro que te va a pagar una pensión mucho más digna que la que esperamos ganarnos inciertamente de un gobierno o de unos gobiernos que a lo mejor no van a tener con qué pagar las pensiones. ¿Okay? Entonces, la inversión es lo que nos puede cambiar el futuro financieramente hablando. Bien, entonces, chicos, es muy importante conocer el riesgo o los riesgos de las inversiones. No todas las inversiones son para todo el mundo. Hay inversiones, hay una cosa que se llama el perfil de riesgos, ¿ok? Que básicamente hay personas que son más arriesgadas y otras que son mucho más conservadoras. Una persona conservadora pues debe buscar opciones de inversión con riesgo mucho más bajo, porque si no se va a dañar la vida. Se van a estresar, se van a angustiar, les va a dar un infarto porque van a ver que, es que voy a ganar poquito, sí, pero voy a estar invertido en algo que va acorde a mi perfil de riesgo, ¿sí? Y es algo que yo tengo que aceptar, porque pasa muchísimo. A mí me escriben todos los días por redes y me dicen, es que yo soy súper conservador, pero quiero algo que me pague bastante. Eso no existe. No existe. Mire, lo que más paga son las acciones. No, pero es que eso baja y sube y yo no sé, yo no aguanto eso. Ok. No. No puedes. Porque en el tiempo te va a dar muy buena rentabilidad. Te va a dar más que un CDT con seguridad en el tiempo. Pero si no aguantas la volatilidad, no puedes. Punto. Pero entonces me tengo que quedar en un CDT. Sí. Si no aguantas algo diferente. Pero un CDT te va a dar poquito. Te va a dar el 4 real o el 5 real. Y con eso no vas a poder acumular un dinero importante en el tiempo. Bien. Entonces, ¿cómo sé yo qué perfil de riesgo es? Eso soy. Depende de qué tan arriesgado yo sea. ¿Okay? Yo siempre hago el símil como con el parqués. Cuando uno juega parqués, hay diferentes estilos de jugar parqués. Hay gente que se va buscando poner siempre las fichas en el seguro. Lo que llaman las abuelas, se va de piedra en piedra. ¿Ok? Esa persona que juega parqués de piedra en piedra, que trata de siempre poner las fichas en el seguro, ¿ok? Es una persona conservadora, que a lo sumo arriesga una ficha. Es decir, casi siempre busca poner las fichas en seguro y si le toca poner una por fuera del seguro, pues solo pone una. De tal manera que si se la comen, le metan una ficha a la cárcel y las otras 3 queden aseguradas. ¿Okay? Ese es un perfil conservador. Del otro extremo, hay gente que juega parqués vamos es para adelante y con toda. Y no le importa tener las fichas por fuera del seguro con tal de ir avanzando. Y lo que quiere es llevar todas las fichas al otro lado, lo más rápido posible. Juega a ganar. A veces sale y a veces le meten todas las fichas a la cárcel. ¿Ok? Esa es una persona arriesgada. Y en las inversiones es igual. Hay gente que es súper arriesgada y se mete a hacer inversiones de más alto riesgo, que si le salen bien, duplican su capital o lo triplican, ¿sí? Relativamente rápido, en un par de años. Pero si no le sale bien, pueden llegar a tener el dinero ahí quieto un montón de tiempo metido en la cárcel, ¿sí? O pueden llegar a perder dinero. ¿De qué depende el perfil de riesgo? De mi personalidad. Me tengo que conocer a mí mismo. ¿Okay?
Hay gente que es súper conservadora, entonces invierta como conservador. Ahora, hay un perfil intermedio que es el moderado, que puede coger parte de su portafolio, arriesgarlo y la otra parte a tenerlo seguro. ¿Ok? Entonces, si yo digo, yo soy moderado y tengo el 90% de mi portafolio seguro y el 10% si estoy dispuesto a arriesgar. Y ahí pues tengo inversiones mucho más arriesgadas. Entonces hay una mezcla, ¿sí? Donde un pedazo es arriesgado, el otro es conservador, con este preservo el capital y con esto busco grandes ganancias. ¿Listo? ¿Cuántas posibilidades existan? ¿Cuántas personas existan en el planeta? Porque todos tenemos un grado diferente. Y puede ser que alguien moderado diga, yo invierto el 90 seguro y el 10 lo arriesgo, como dice alguien moderado, yo puedo invertir el 80 seguro y el 20 lo arriesgo. ¿Okay? Y todas las combinaciones posibles. ¿Okay? ¿Qué es lo más importante? Conocer y entender los riesgos de las inversiones. Y las inversiones tienen básicamente 4 riesgos, ¿okay? Que los vamos a explicar. El primer riesgo es el riesgo de liquidez. Y hay que entender cada inversión qué tanto riesgo de liquidez tiene o no. Entonces, cuando yo invierto en un activo, en una inversión cualquiera, ¿sí? Yo me voy a demorar. Si yo quiero mi dinero de vuelta, tengo que salir a vender esa inversión, ¿sí? Hay inversiones que no se pueden vender y que me toca esperar, ¿ok? Pero hay inversiones que sí se pueden vender y puedo obtener la plata antes de lo que yo estoy esperando. Pero hay unas inversiones que son más fáciles de vender que otras. ¿Listo? Vamos a poner el ejemplo. Compré un apartamento. ¿Un apartamento es fácil de vender o difícil de vender? ¿Qué creen ustedes? Depende, como dices tú. Depende, ¿listo? Pero normalmente, ¿cuánto me puedo demorar vendiendo un apartamento? 2, 3 meses, si me va bien. ¿Sí o no? Sí, Sí. puede ser. Ok. Y si necesito la plata para dentro de 8 días. Me embalé. O la tenés que prestar mientras vendes el apartamento. O tengo que prestar la plata mientras vendo el apartamento o tengo que bajarle el precio para venderlo rápido. ¿Sí o no? Cualquiera de las dos opciones me cuesta dinero. Bien sea que tenga que pedir la plata prestada, voy a tener que pagar unos intereses que no son bajitos, ¿okay? O bajarle el precio al apartamento para poderlo vender rápido. Ahí se materializa el riesgo de liquidez. Es decir, el riesgo de liquidez es cuando una inversión no es fácil de vender y yo necesito la plata, eso me va a costar o en precio o en intereses porque tengo que tomar la deuda. ¿Okay? Más otras cosas, porque si tengo que tomar la deuda y me dicen, ah, venga, pero entrégueme una garantía, entonces tengo que hacer una hipoteca y hacer la hipoteca también me genera un gasto. ¿Sí? Entonces, ese riesgo se traduce en que eso me va a costar dinero. ¿Bien? Ahora, si yo tengo unas acciones de Bancolombia o unas acciones del Grupo Éxito o unas acciones de Argos o unas acciones de Sura o unas acciones de Tesla o unas acciones, ¿cuánto me demoro en vender las acciones? Un segundo. Un segundo. Si son acciones muy buenas, que se negocian mucho.
Es simplemente hundir un botón y darle. Yo convierto el dinero en plata inmediatamente. No hay riesgo, no hay tanto riesgo de liquidez. Si tengo un bono de Estados Unidos, me demoro 30 microsegundos vendiendo. Entonces yo puedo convertir el dinero en plata contante y sonante muy rápidamente. Hay poco riesgo de liquidez. ¿Listo? Pero el tema de los riesgos es como una cobija chiquita. A veces puede que no tenga riesgo de liquidez, pero tengo riesgo de mercado, que es que los precios fluctúan o los precios cambian todo el tiempo. Entonces, en un apartamento, ¿qué tanto cambian los precios? No cambian muy seguido. Entonces, en una casa, el precio es más o menos estable. Es decir, esto tiene muy poco riesgo de mercado. ¿Listo? Pero la casa tiene un alto riesgo de liquidez, porque por definición me voy a demorar mucho en venderlo. Y si necesito la plata urgente, tengo un alto riesgo de liquidez que me va a llevar o a pagar intereses por una deuda o a bajar el precio para venderlo rápido. Del otro lado, las acciones tienen poco riesgo de liquidez porque los puedo vender en el mercado de un día para otro. Pero tienen alto riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque el precio cambia todos los días, todo el tiempo. Durante el día cambia todo el tiempo. Cada minuto hay un precio diferente que puede subir o que puede bajar. ¿Ya? Por eso digo yo que esto es como una cobija chiquita. Que si la jalo para cobijarme el pecho, me descobijo los pies, y si me cobijo los pies, me descobijo. No existe la inversión perfecta. No existe la inversión que no tenga riesgo de liquidez, que no tenga riesgo de mercado, y ya vamos a ver los otros dos riesgos. ¿Ok? Eso no existe. Hay unas que tienen unos riesgos más altos que otros y más bajos. ¿Cuál escoger? Depende de lo que yo quiera asumir, de los riesgos que yo quiera asumir y del premio por esos riesgos. El tercer riesgo de las inversiones es el riesgo de contraparte o riesgo de crédito. Entonces, si yo hago un CDT de el banco patatí patatá, ¿ustedes creen que ese banco será sólido o no? Probablemente no. Con ese nombre, nadie lo conoce. Es un banco nuevo. No tiene historia. Los balances no son los mejores. Están perdiendo dinero. Entonces hay un riesgo muy alto de contraparte o de crédito. Porque es un banco desconocido, porque es un banco sin soporte, los socios no los conoce nadie, tienen un patrimonio muy bajito. ¿Okay? Pero si yo hago un CDT en el fondo presente, que tiene, ¿cuántos afiliados es que tenemos ya, Natalia? Tú me dijiste ahora la cifra, Sí, como cerca de 40 los mil. 42.000. Sí. Tiene 42.000 asociados, tiene recursos, tiene un buen patrimonio, tiene historia, tiene unas utilidades, está vigilado por la Superintendencia de Solidaria. El riesgo es mucho menor. ¿Sí? ¿Cuál riesgo quiero asumir? ¿Significa que no puedo hacer CDTs en el banco patatí patatá? Sí lo puedo hacer, pero estoy asumiendo un riesgo más alto. Y si yo estoy asumiendo un riesgo más alto, ¿qué tasa me tienen que pagar para que me motive a asumir ese riesgo?
Entonces, aquí viene un concepto importante y es, a mayor riesgo, tiene que ser mayor la tasa, el premio. Pero ojo, que cuando me están pagando tasas muy altas es porque el riesgo es muy alto. Si a mí una entidad me está diciendo que me va a pagar un 14% o un 15%, hoy en día, con una inflación del 5%, ¿sí? O del 5.5%, cuando históricamente la tasa real es del 5%, y aquí me están dando un 9 o un 10% de tasa real, entre el 9 y el 10%, es porque esta entidad es muy riesgosa, muy riesgosa. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a asumir ese riesgo? Porque es que nos podemos llevar un susto el día de mañana. Entonces tengo que revisar los balances, tengo que ver si la entidad está calificada o no, hay que mirar el historial, hay que verlo con mucho más cuidado y hay que preguntarnos muchas más cosas para no ir a perder nuestro dinero. Bien. Y por último está el riesgo legal o riesgo operativo. Y es que cuando yo hago ciertos negocios o ciertas inversiones que están enmarcadas en un contrato, y les voy a poner un ejemplo típico, ¿sí? Cuando la gente compra apartamentos sobre planos, uno firma un contrato, ¿listo? Muy pocas personas leen ese contrato porque están emocionadísimas porque están comprando su casa, ¿ok? Y hay contratos de compra de apartamentos sobre planos que tienen por allá una clausulita, ¿sí? Tienen varias clausulitas. Una que se llama la multa o sanción por desistir. ¿Sí? Y entonces resulta que si por alguna razón en el camino yo empiezo a pagar la cuota inicial y tengo que pagar 36 cuotas, ¿sí? De 2 millones de pesos cada una. Y por allá en el mes 24 pasa algo, me quedo sin trabajo, tengo un problema financiero, no, lo que sea, ¿sí? Y entonces no puedo seguir pagando, tengo una multa por desistir, que normalmente esas multas son costosas, son altas, ¿sí? Están alrededor entre el 10 y el 20% del valor del apartamento. ¿Sí? Entonces, si yo he dado 24 cuotas de 2 millones de pesos, que son 48 millones, ¿sí? Y este apartamento, la cuota inicial eran 72 millones de pesos, ese era el 30%, el apartamento valía, no sé, 250 millones de pesos. A mí me cobran entre 25 y 50 millones de pesos de sanción, de multa por desistir. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo he dado? 24 millones. Perdón, 48 millones. He dado 48, me cobran entre 25 y 50 millones de pesos de sanción. Entonces pierdo todo si hago el desistimiento. Pero resulta que hay una figura que se llama la cesión. ¿Ok? Y es que como yo no puedo seguir pagando, yo lo que hago es que busco a alguien más que se quede con el apartamento, que compre el apartamento. Y entonces me pague a mí lo que me ha dado, lo que yo he dado hasta ahora, y él siga con el contrato, y él cumpla el contrato, para que no me cobren el desistimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Eso es lo normal, pero hay muchos contratos de una cláusula
que dice que usted no puede hacer cesión de derechos o que solo puede hacer cesión de derechos a un familiar hasta segundo grado de consanguinidad. Entonces te amarra y ese es un riesgo legal. Que si yo no leí los contratos, firmo, cuando tenga un problema, el día de mañana no puedo seguir pagando, me voy a encontrar con ese detallito, con esa cláusula. Usted no se imagina, es más común de lo que uno cree. Es muy común. Y entonces me escriben, Jaime, es que tal constructora son unos ladrones. No. ¿Tú leíste el contrato? No, yo estaba muy emocionado y solo lo firmé. Okay. Tú firmaste. Eso no es legal. Eso es legal. Es legal. Porque es un contrato. No está violando ninguna ley. Y los contratos, en contratos, todo es legal, excepto que viole una ley. Y como no está violando ninguna ley, es un negocio entre particulares y es una condición, tienes que cumplirla. Eso es un riesgo legal. Bien. Por eso es que cuando uno invierte, tiene que hacerse al menos 15 preguntas. ¿Ok? Hay que hacerse las preguntas correctas. Hay que profundizar en la inversión, hay que entender la inversión, hay que conocerla a fondo. Y las preguntas correctas no son cuánto tengo que invertir y cuánto me voy a ganar. Eso al final. Hay que hacerse un montón de preguntas adicionales para entender las inversiones. Pero la mayoría de las personas solamente preguntan cuánto es la inversión mínima, cuánto me voy a ganar. Esas personas que solo preguntan eso no están invirtiendo, están apostando. Porque van a ciegas, totalmente a ciegas, a la suerte, a ver si sale rojo, negro y gano dinero. ¿Ok? Yo, en lo personal, me hago al menos 15 preguntas, siempre. Y siempre reviso cada inversión por lo menos 3 veces antes de tomar la decisión. ¿Ok? Miren, hoy acabo de comprar, me metí en un proyecto acá en Panamá de unos apartamentos que van a ser en una zona que se llama Amador, que es donde quedaba, digamos, las casas digamos, de los empleados del Canal de Panamá, cuando el Canal de Panamá era de los gringos. ¿Sí? Una zona muy bonita que se está apenas desarrollando. Acaban de construir un puerto donde van a llegar cruceros, van a llegar varios cruceros a la semana. ¿Sí? Y entonces me metí en un proyecto de apartamentos de 2 alcobas que van a tener licencia para alquilar por Airbnb para los turistas que llegan en esos cruceros, que tienen que dormir por lo menos una noche, pero normalmente van a dormir más días en Panamá porque van a ir al canal, porque van a ir a todo eso. Bien. Tomé la decisión de hacer esa inversión después de revisar 4 veces, me senté 4 veces a mirar el proyecto y a preguntarme. Y cada vez que lo revisaba, volvía y lo revisaba, me surgían nuevas preguntas. ¿Okay? Cuando uno hace eso, tiene más chance de hacer una buena inversión. Hay riesgos. Sí, hay riesgos. Siempre va a haber riesgos. Que no lleguen los turistas que se están esperando que lleguen, que hay un centro de convenciones, entonces resulta que el centro de convenciones va a empezar a traer también turismo para las convenciones, pero puede que no lleguen las convenciones, porque entonces el centro de convenciones del Nevada, de Las Vegas, Nevada, tiene una mejor oferta, entonces la gente no viene a convenciones a Panamá, sino que va a Las Vegas, ¿sí? Siempre hay riesgos. Entonces, si no llegan los turistas suficientes, pues no voy a poder alquilar la propiedad y no va a ser tan buen negocio. Las tarifas, que hayan muchos proyectos y entonces bajen los precios de Airbnb y entonces yo no pueda cobrar la tarifa que estoy esperando cobrar, ¿sí? Porque mis números están hechos con $120 la noche, ¿sí?
que es razonable, pero si hay muchos apartamentos, si hay mucha oferta y construyen muchos apartamentos ahí en esa zona y hay mucha oferta, pues las tarifas van a bajar, entonces ya no va a poder cobrar 120, sino 70 u 80, y entonces ya los números no me van a dar y no va a ser tan buen negocio. Siempre va a haber riesgos, chicos, siempre, pero entre más entienda yo esos riesgos, más preparado estoy para reaccionar. ¿Ok? Bien. Y por último, niños, chicos, miren, cuando uno va a invertir, tiene que cultivar la paciencia. ¿Ok? Invertir por impulso es lo mismo que ir al centro comercial y comprar por impulso. ¿Sí? Nos puede llevar a malas decisiones. Hay que tener paciencia. Las inversiones son como el metro. Vagones pasan cada 15 minutos. Entonces, si yo estoy afanado, pues me tengo que montar en el primer vagón que pase así esté repleto. Y voy a tener una experiencia de viaje bastante incómoda. Pero si yo no tengo afán, me voy a poder montar en el vagón vacío. ¿Ok? Y voy a viajar más cómodamente. Y si tengo paciencia, voy a dar el espacio y el tiempo para que pase la inversión adecuada y darle el tiempo para que esa inversión adecuada se desarrolle. ¿Sí? Entonces, chicos, invertir es una de las cosas más maravillosas que existen, pero hay que dedicarle tiempo para aprender a invertir. ¿Sí? No se aceleren. Probablemente no hayan invertido todavía la primera vez. ¿Okay? Y yo siempre le digo a la gente, venga, si tienes 30 años y nunca has invertido, llevas 30 años sin invertir, ¿okay? Si pasan 6 meses más, mientras estudias y aprendes, tu vida no va a cambiar. No va a haber una diferencia sustancial. ¿Sí? Y dentro de 6 meses van a haber oportunidades de inversión también. Entonces, antes de empezar a invertir, dedíquenle tiempo a aprender, a estudiar. ¿Sí? Y empiecen por aquella inversión que les parece más atractiva o con la cual se identifican más. Normalmente uno arranca o la mayoría de la gente quiere arrancar por el tema de propiedad raíz, porque es algo mucho más cercano a nuestra idiosincrasia, porque es algo con lo que estamos más familiarizados. ¿Sí? Pero entonces arranquen a estudiar por ahí. ¿Okay? Primero estudien más a profundidad y después ya sí empiecen a invertir, pero no al revés. La gente quiere empezar a invertir ya sin haber estudiado y ahí es donde comete unos errores y ahí es donde es costoso el error, porque un error puede costar millones al momento de invertir. En cambio, educarte financieramente y aprender a invertir no te cuesta millones, te cuesta menos de 1 millón, ¿no? Natalia. Bueno, no, yo creo que ese mensaje final es el mensaje pues como que necesitábamos para cerrar pues como este ciclo de charlas. Voy acá, bueno, aquí preguntan, no sé si dimos respuesta, si la acción baja, seguro que vuelve a subir. No necesariamente, no necesariamente, depende de la empresa. Y les voy a poner un caso muy específico, Canacol. ¿Okay? Mucha gente va a perder dinero ahí, en Canacol, porque la compañía se deterioró. ¿Okay? Y hubo además, aparentemente, presuntamente, antes de que me metan un problema jurídico, presuntamente hay manejos de la administración no muy buenos. ¿Okay? Entonces, la acción de Canacol valía 60,000 pesos hace un par de años y llegó a valer 4,000 y pico de pesos. ¿Listo? Pasó de 60,000 a 4,000. Y luego salió una noticia medio
noticia medio chisme, no sé qué, porque no había nada confirmado. Y era que Ecopetrol probablemente estaba adelantando un estudio para comprar la compañía. Y entonces la acción pasó de 4.800 a 10.000 en una semana o en 2 semanas. ¿Okay? Y mucha gente se metió allí sin analizar la situación. Una compañía que estaba al borde de la quiebra por sus balances, por las deudas, debía más de 750 millones de dólares, ¿okay? Y no tenía la caja para responder por esas deudas. Que su única tabla de salvación era un rumor de una posible venta, posible, porque no había un negocio fijo. Y la gente se metió como loca a comprar allí. Bien, la semana antepasada se acogió a ley de quiebras, se declaró en bancarrota. ¿Posibilidades de que esa acción vuelva a subir? Ninguna. O por lo menos mínima. Pues lo más probable es que la gente va a perder todo su dinero. Entonces, cuando uno invierte en acciones, Canacol se llama. Cuando uno invierte en acciones, es muy importante aprender a invertir en acciones. Saber leer un balance, mirar la estructura de socios, mirar cuál es la estrategia de negocios, ¿sí? Y aquí hemos hablado del caso de la primera charla que hicimos, ¿sí? Hablamos de Almacenes Éxito o de Grupo Éxito. Y yo les dije, yo estoy invirtiendo en Grupo Éxito porque para mí, la familia Calleja son unos berracos y van a voltear la compañía y la van a poner a ganar dinero. En esa primera charla habíamos comprado acciones hacía unas semanas, todavía inclusive estaban a ese precio, alrededor de 1.800 pesos. Hoy está por encima, casi a 5.000. ¿Sí? Pues una compañía sólida, muy bien administrada y muy bien manejada, con una estrategia clara. Pero para poder identificar eso, hay que estudiar los balances, hay que estudiar la historia, hay que estudiar muchas cosas. No es que yo siempre compro porque las acciones siempre suben, no todas. ¿Ok? Por eso siempre depende, siempre. Bien. ¿Qué otras preguntas tenemos, Listo. Natalia? Bueno, no, hablan sobre si el tema tributario se puede tocar en otra sesión y si es posible una asesoría personalizada. La pregunta corta o la larga. La corta no, a ambas. No, ya esta es nuestro último encuentro, por lo menos de este año. Y entonces el tema tributario es un tema extenso, ¿no? Que además tiene que venir acompañado de un experto en la materia. Yo siempre digo a la gente, mire, cuando me pregunta, ¿usted qué opina? Mire, yo le doy unas bases teóricas del tema tributario, pero siempre cualquier decisión que usted vaya a tomar en el tema tributario tiene que ir acompañado de un experto, un contador o un abogado tributario, porque es que hay detalles que son una filigrana muy fina, que si uno se equivoca, las sanciones y las multas son gigantescas. Entonces, siempre, cuando estamos hablando del tema de impuestos, hay que asesorarse de un profesional en el tema de impuestos, que es o un contador o un abogado tributarista. Ahí como para complementar la respuesta, pues Jaime tiene razón, esta es la última charla de este año, con esa información pues empezamos este encuentro de hoy, hicimos un ciclo de 8 charlas, todas muy interesantes, con mucha información. Claramente todas estas charlas hacen parte de un programa que se llama Salud Financiera,
en donde también allí tenemos otras líneas de intervención. Además de estas charlas, tenemos también secuencias digitales que podemos activar a través del WhatsApp, en donde nos van llegando contenidos cortos que también nos generan aprendizajes y hábitos saludables en nuestras finanzas. Tenemos también las asesorías personalizadas 170, con proveedores Sí. que tienen este servicio. Por ahí hay un micrófono abierto. Un tono distinto, no importa. Ah, puta, estará muy lejos. Em, No, no. con, Es ay, no logro identificarlo, ¿quién es? NZMP. Hay un micrófono abierto. Raúl, Sí, Raúl Darío. Qué pena. Es- nos ayudas, porfa, listo. Entonces, las asesorías personalizadas con proveedores que tienen este servicio, porque entendemos que Jaime tiene otro tipo también de intervenciones, pues tiene sus cursos, tiene sus charlas como estas, entonces ya asesorías personalizadas no sería con él, pero si entran, si son asociados, si entran a la página web de Fondo Presente en la parte de salud financiera, de programas sociales, ahí pueden obtener pues como la información para activar este servicio. Entonces es como este año, como este programa, tuvimos todas estas líneas de intervención para el próximo año. Obviamente seguiremos ampliando los conocimientos, por ejemplo, con lo que menciona el compañero del tema tributario. Entonces, la invitación es a que estén muy pendientes a las redes, a la página web, a sus correos, a sus celulares, porque las convocatorias a todas estas capacitaciones, charlas, les van a llegar por ser asociados. Entonces, para que sigan aprendiendo muchísimo más de este tema. Jaime, muchísimas gracias a ti por todo lo que No, nos compartiste este año y esperamos volverte a ver por estos espacios. claro que sí, no, a ustedes muchas gracias por invitarnos. Y de verdad, chicos, miren, si miramos un poco cómo fue, digamos, la línea de las charlas, es siempre, uno no puede pretender pasar de la cuna a la maratón. Es decir, yo primero tengo que sentarme, tengo que gatear, tengo que caminar para después empezar a trotar, para después pasar a correr, ¿sí? Lo mismo con nuestras finanzas. Primero tengo que organizar mis finanzas para llegar, digamos, a la parte final que es invertir. Y cada etapa tiene su proceso y cada etapa tiene su aprendizaje. Entonces, cuando uno empieza por este camino y uno empieza a organizarse primero financieramente, cuando ya esté organizado, va la etapa de la inversión y hay que también estudiar y aprender. Ahorita preguntaban que si tenemos cursos del tema de bolsa. Sí, tenemos cursos del tema de bolsa, tenemos un curso de inversión inmobiliaria, tenemos un curso de bolsa que lo hacemos en vivo, son clases en vivo cada 8 días. El próximo arranca ahorita en febrero, tenemos inscripciones ahorita en diciembre para ese curso de enero. A través de nuestras redes, me pueden escribir por Instagram, a quienes les interese aprender a invertir en bolsa o a quienes les interese invertir, aprender en inmuebles. También tenemos un curso de inmuebles, pero lo pueden hacer a través de Instagram, me contactan. ¿Listo? Y Natalia, muchas gracias. De verdad que fue un placer haber estado durante estas 8 sesiones hablando de finanzas y de inversiones. Y nada, un feliz año para todos. Ay, sí, de una vez feliz año ya. Bueno, Sí, muchas gracias a todos por participar. Un chao, feliz resto de día. Hasta luego. Chao. gracias.